Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Soy Eduardo Loaiza, Lalo Loaiza para ustedes, quienes nos escuchan en la radio y quienes nos siguen en las redes sociales. El día de hoy hay un tema muy importante que vamos a analizar y tiene que ver con lo que se llama el valor simbólico de los alimentos. Vamos a ver qué significa el valor simbólico de los alimentos. Esto básicamente significa que cada alimento tiene un significado. Por ejemplo, vamos a ver una lista de alimentos que a veces comemos, que a veces nos da miedo comer, que a veces no comemos o que a veces comemos sin darnos cuenta de que pueden ser perjudiciales, ¿sale? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con el huevo. El huevo, cuando pensamos en el huevo, de inmediato lo asociamos al colesterol, ¿no? ¿Verdad? Y entonces lo asociamos a un montón de enfermedades. Luego, cuando pensamos en la leche, lo primero que se nos viene a la cabeza, precisamente, ¿qué es? Los huesos, el calcio, los dientes, ¿verdad? Cuando pensamos en el refresco, pensemos, por ejemplo, en la Coca-Cola, ¿verdad? Decimos la chispa de la vida. Hasta hay un comercial que dice eso. Deben saber que hay una estrategia mercadotécnica muy grande, gigantesca detrás de esto. Es tan grande que tienen que saber que el Santa Claus, como lo conocemos, anteriormente era color verde y blanco, ¿verdad? Entonces fue Coca-Cola quien hizo que el Santa Claus, actualmente la Navidad la asociamos con Santa Claus, que es de color rojo y blanco. Entonces, digamos, hay un asunto de cuestiones que no podemos nosotros controlar. Nosotros jamás podremos controlar, por ejemplo, de qué color va Coca-Cola a poner sus envases. Entonces, digamos, hay un montón de estrategias que ya insertan ciertos conceptos, ciertas ideas de ciertos alimentos en nosotros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esto se ve reflejado en la promoción de La Rosa de Guadalupe, que es un programa muy visto, es el programa más visto aquí en México, y es en donde se lanza más promocionales para los niños, ¿verdad? Luego, otro ejemplo es el pastel, ¿no? Entonces, ¿qué significa el pastel? Significa fiesta, significa alegría, significa algo, ¿verdad? Significa cumpleaños. Entonces, nos podemos ir así pensando un alimento, ¿qué significa ese alimento, no? En el caso del mezcal, durante muchos años el mezcal era símbolo de pobreza, ¿no? Entonces, cuando llegó la cerveza aquí a México, hubo una campaña de desprestigio para el mezcal, para el tequila, que son bebidas nacionales, ¿verdad? Entonces estamos viendo que en un inicio hubo un reauge del tequila, ahora está el reauge del mezcal, ¿verdad? El mezcal es asociado actualmente a un estatus social medio alto, a saber tomar licores, ¿verdad? Sin embargo, no siempre fue así. Y pasa lo mismo con alimentos como los frijoles. Decimos, pásale, aunque sea frijoles, vamos a comer. Entonces, esto nos habla de que hemos aprendido a asociar ciertos alimentos a ciertas cosas, ¿verdad? Pensemos en la tortilla, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la tortilla? Tenemos esta idea, especialmente aquí los chatinos, de que si comes tortilla estás fuerte, ¿verdad? Pasa lo mismo cuando vemos a gente que es gorda, niños gordos. Hasta hace poco todavía estaba la idea de que si uno es gordo es sano, ¿verdad? Sin embargo, deben saber que bueno, hay gente con obesidad y con anemia, entonces una cosa no necesariamente está asociada a la otra. Entonces, les quiero contar ahora una experiencia muy clara para ver el impacto que tiene el valor simbólico dentro de cómo elegimos nosotros nuestros alimentos. Esta historia me pasó hace unos 2-3 años cuando estaba trabajando en el Jardín Etnobotánico en Cuernavaca, en el INA, en el programa de plantas medicinales. Entonces, en este jardín, que es una colección muy grande de plantas medicinales aquí en México, uno de los señores que trabajaba ahí tomaba refresco todos los días, Coca-Cola todos los días en el desayuno. Entonces, bueno, un día le dije, bueno, ¿por qué toma tanto refresco? No deberías tomar tanto refresco. Y me dijo, bueno, pues me gusta, ¿no? Dije, bueno, entonces me quedé pensando en esto y luego le platiqué esta historia a una colega. Y ella me dice, bueno, pregúntale que si ya ahorró dinero suficiente para la diálisis, ¿no? Entonces lo hice, le pregunté, ¿ya ahorró dinero suficiente para la diálisis? Entonces hubieran visto su cara, quedó congelado completamente y después de unos segundos simplemente no dijo nada, entonces seguí caminando. Y entonces la reacción fue impresionante porque unos días después simplemente, bueno, él se acercó, me dijo, ya no estoy tomando tanto refresco, ahora estoy tomando 2 o 3 veces por semana y lo estoy dejando poco a poco, ¿no? Y dije, bueno, finalmente su cuerpo, ¿no? Y entonces, varios días después, simplemente por hacerse la vida, estaba desayunando, lo vi con refresco y me dijo, bueno, ahora es una excepción,
Dije, bueno, finalmente no tiene por qué darme explicaciones a mí, es su cuerpo, ¿verdad? Entonces, ya no supe del Señor, ciertamente o posiblemente hubo un cambio a corto plazo, simplemente con usar esa expresión, ¿verdad? Y esta expresión fue, ya está ahorrando suficiente dinero para la diálisis. Entonces esto habla de que hay ciertas ideas, ciertas cosas que ya sabemos, pero que no las asimilamos completamente. Todos sabemos que el refresco es una de las causas de la diabetes, sin embargo aún así lo consumimos. Usamos esta frase que dice, bueno, de todos modos voy a comer lo que sea, finalmente me voy a morir. Sin embargo, más de uno de ustedes que nos está escuchando ha tenido un acercamiento cercano a la muerte. Puede ser durante esta pandemia, puede ser acompañando a uno de nuestros familiares a morir, ¿verdad? Entonces, estos acercamientos tan fuertes, tan cercanos a la muerte, nos hacen repensar varias cosas. Entonces, cuando usamos esta frase de decir, bueno, voy a comer lo que sea, no es cierto, no es tan cierto, porque cuando ya empezamos a pensar en la muerte así cerquita, entonces nos da miedo, ¿no? Entonces es algo inevitable. Entonces esto nos habla de que hay un montón de valores que están simbólicos, que están por ahí asociándose a los alimentos, pero de pronto no tenemos el tiempo, no tenemos la paciencia, no tenemos el entrenamiento para estarlo asociando, ¿verdad? Y en este caso, la recomendación es el huevo. Es importante que estemos comiendo huevo. Aquí les pongo un ejemplo de un texto de la BBC Mundo que dice cuán bueno es para la salud comer huevos. Y bueno, dan muchos datos, algunos a favor, otros en contra. Y entonces, después de esto, no concluyen prácticamente en nada, ¿verdad? O a veces dicen hay que comer huevos, a veces no hay que comer huevos. Sin embargo, la recomendación es esta. Es importante observarse las palmas de las manos. Si están blancas, rosas, es muy probable que tengan anemia. Pueden corroborarlo con algún chequeo, con estudio de sangre. Entonces, si tienen por ahí, síntomas de anemia, pueden incluir huevo diariamente para que observen cómo va cambiando el color de las palmas. Y entonces, al final de cuentas, hay tanta información allá afuera que, a mi juicio, la mejor recomendación que les puedo dar es prueben. Prueben y ustedes mismos se van a ir dando cuenta del efecto que tienen ciertos alimentos en su cuerpo. Entonces la recomendación que hemos hecho en la radio, que hemos hecho a través de diferentes medios es coman huevo, vean por ustedes mismos el efecto benéfico que les hace. Y además también hemos recomendado el no consumo de leche. Entonces hay tanta información que se ha dado para promocionar la leche que de pronto cuando decimos bueno, no hay que consumir leche porque puede causar alergias, porque puede agravar los problemas respiratorios, entonces puede ser de pronto algo chocante, algo que no estábamos esperando. Sin embargo, la recomendación es siempre nos vamos a encontrar mucha información, entonces lo mejor es prueben por ustedes mismos y ustedes mismos van a comprobar los efectos. Pues hasta aquí la primera de estas cápsulas. Vamos a ir haciendo otras, entonces si les interesa algún tema en particular, con mucho gusto nos pueden mandar por ahí en Facebook, por WhatsApp, nos pueden contactar en las redes sociales para hacernos llegar sus temas de interés. Un saludo muy grande y cuídense mucho, nos vemos el próximo.